esto. Déficit fiscal cero, esa utopía difícil de alcanzar en Argentina. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logrará? Achicando los gastos, los costos, la inversión en temas claves. O hay otra vía que es la vía tributaria en un país donde la presión tributaria, muchos sectores se quejan, es récord. Vamos a analizar este tema con un especialista en economía fiscal, Juan Carlos Gómez Abaini. Muchísimas gracias, economista. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Juan Carlos, junto con un colega, es autor de un trabajo muy interesante, cuyo título voy a leer. El coautor es Dalmiro Morán, Evasión tributaria en América Latina, nuevos y antiguos desafíos en la cuantificación del fenómeno en los países de la región, que es de febrero de 2016. Muchas gracias por estar aquí para intentar entender cuál es la escala de la evasión tributaria en Argentina hoy. Bueno, comparada después con la región, pero si hablamos de Argentina... El tema de evasión tributaria es un tema que es muy difícil de comprender, tiene alcances distintos en distintos países según la definición. Sí. Y cuando uno mira los datos, encuentra que hay bastantes problemas de identificación de la información. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido muy importante para que los datos que uno va a utilizar para calcular la evasión en el IVA, por ejemplo, que es el tributo más importante, o en el impuesto a la renta, o el impuesto a los patrimonios, realmente falta conocimiento en detalle. Yo esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo en distintos foros, porque me parece que es fundamental que la gente conozca cómo son los resultados de la aplicación de los tributos. Eso me parece que es un elemento esencial. ¿Pero qué podemos decir con la información que existe? ¿Qué conclusión? Eso es evasión fiscal de las personas. ¿Hay otro tipo de evasión fiscal? No, digamos, hay evasión fiscal de las personas, hay evasión fiscal de las sociedades. No hay sociedades exentas. Sociedades en el sentido de empresas. Empresas, empresas. Que evaden tanto o más que las personas, esa es la verdad. Entonces me parece que el tema de la identificación pasa por conocer los datos que maneja la AFIP, para poder saber cuánto es en cada uno de los rubros los problemas que existen. Si que preguntamos cuánto es la evasión, cuánto es el número de la evasión, hay números inciertos. Por ejemplo, en el impuesto a la renta no hay ningún tipo de información. Entonces, eso me parece a mí que es una falla enorme en el país y muchos otros países de América Latina donde no hay cuantificaciones claras. En el impuesto a valor agregado se habla del 40-50%. ¿De qué? ¿De evasión? De evasión en el impuesto. Chile tiene una evasión de 20%. Nosotros tenemos una evasión del casi del 40%. Y eso es un número, un guarismo muy elevado para la Argentina. Y este se viene manteniendo desde hace mucho tiempo. Por eso digo, es necesario conocer en detalle esta cuestión, porque realmente las políticas se hacen sobre cuestiones nominales, pero después en la vida real el impuesto es otra cosa. Esto quiere decir, Juan Carlos, que cuando las personas compramos algo o pagamos un servicio, ese 21% que se agrega, no se está agregando porque el intercambio se hace en negro. Exactamente, las ventas están en negro. Evidentemente el vendedor no lo declara, el comprador, si es un comprador final, no le interesa declararlo. Y entonces con motivo de eso surgió en la Argentina algo que es muy maléfico, que se llama el monotributo. El monotributo nació en la Argentina, yo en ese momento trabajaba en la Secretaría de Estado, como una forma de capturar la evasión del sector minorista. ¿Esto en qué año fue? Esto fue en el año 85. Esto ya lleva unos cuantos años. Y se comenzó como una cuestión pequeña, a ver los minoristas qué sistema alternativo pueden tener para no tener que estar empapelando la cuestión y generalmente gente que no tiene contador, que no tiene registros y demás. El tema es que el monotributista en su momento tuvo tanto éxito que comenzó con 300.000 ciudadanos inscriptos. ¿Sabe cuántos hay hoy en día? No. 3,5 millones. 3 millones y medio. ¿Eso qué implica? Implica que hay, por lo pronto, 3,5 millones cuyo manejo económico y tributario es desconocido. El monotributista paga una cuota mensual y se acabó. Entonces, si gana más o si gana menos,
no hay rastro alguno. Y por eso es muy difícil. Pero tiene que actualizarlo cada 3 meses. Tiene que actualizarlo, pero la actualización realmente nunca está a tono con el incremento de los precios. Entonces, ahí tenemos 3,5 millones de sujetos que respecto a los 7 millones que declaran impuestos, realmente constituye una falla muy grande de nuestro sistema tributario. Y lo peor de todo es que son 3,5 millones de personas que yo diría, si yo digo esto, están en contra mío, en el sentido de decir, no, yo soy monotributista y ¿por qué me van a sacar del sistema? Entonces, es muy difícil desarmar el sistema del monotributo sin que pagar costos políticos. Claro, claro. Eso es fundamental. Ahora, Juan Carlos, en términos de, uno podría plantear esta pregunta, ¿cuánto deja de recibir el Estado por todos estos problemas que tiene la estructura impositiva y el modo en que se ejecuta esa obligación por parte de los ciudadanos y de las empresas? ¿Hay algún cálculo sobre eso? Bueno, hay cálculos muy groseros también, pero, por ejemplo, las empresas estaban tributando, igual que las personas físicas en su última categoría más importante, al 35% de tasa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando uno obtiene una renta determinada después de las deducciones y los gastos, queda un neto que es el que se sujeta al impuesto. Supóngase que 100 pesos el neto, el 35% tiene que pagar 35 pesos de impuesto. Eso es para las personas y sociedades y demás. Ahora, realmente ¿cuánto es lo que se está evadiendo y cómo es el monto de esta situación? Cuando uno mira la relación que hay entre lo que llamamos la tasa legal, el 35%, y cuando mira los datos que surgen de la AFIP, encuentra que el 35% no tiene nada que ver. Porque es tanto las deducciones que se efectúan, el incumplimiento que se genera y la forma de evadir, que la tasa máxima del impuesto, la tasa efectiva debe ser 15%. Es decir, que legislamos y pensamos con una tasa nominal, legal, del 35%, y nos asustamos. Pero en la práctica, la tasa es 15%. Pero el impuesto es del 15%. Exactamente. Y eso es lo que... Esa brecha, es decir, el presupuesto está calculado sobre el 35% que ingresaría y en realidad entra un 15%. Exactamente. Y eso realmente es lo que perturba toda la estructura. Ahora, están estos 3 millones de monotributistas que no tienen contadores que los ayuden a encontrar vericuetos legales, quizás ilegítimos, y después están las grandes empresas, tanto multinacionales como argentinas, que tienen, digamos, una tropa de abogados y de especialistas tributaristas. ¿Cuánto de esas obligaciones que las empresas deberían estar cumpliendo dejan de cumplirse por ejemplo, precios baratos de venta de servicios a filiales? ¿Cómo funciona ese esquema? Bueno, con los últimos años, la OECD y también Estados Unidos, por otro lado, han puesto mucho esfuerzo en tratar de controlar lo que llamamos las rentas internacionales. Las rentas internacionales es una serie de medidas, más de una, que toman en cuenta las relaciones que pueda haber entre empresas centrales y empresas sucursales. Claro. Entonces, ¿cómo se toma en cuenta esto? A través de los llamados precios de transferencia. Una empresa que produce un bien se lo vende a su otra empresa sucursal a otro precio distinto, que puede ser menor o mayor, depende si quiere erradicar la utilidad en un sector o en el otro. En un país o en el otro. Claro. Entonces, dependiendo dónde se beneficie impositivamente. Exactamente. O sea, dónde paga menos impuestos. Claro, e incluso colocándolo en países que tienen oscuridad y poca transparencia en la información, que se llaman paraísos fiscales. Entonces, eso es fundamental mirar, porque los precios de transferencia hoy en día constituyen un elemento fundamental desde que la economía se está abriendo. Claro. Cuando había una economía cerrada y el sector financiero era muy pequeño, los precios de transferencia no tenían el impacto grande que hoy en día tienen. Pero ya hoy en día en la Argentina y en Estados Unidos y en todo el mundo, las empresas producen bienes con insumos que son producidos en otras empresas. Y entonces cuando tienen que pagar el impuesto correspondiente, los precios de transferencia son los que ayudan a bajar la cuota.
El caso extremo es cuando en vez de radicarse en un paraíso o en un país extranjero, se radica en un paraíso fiscal. Claro. Donde ahí sí, entra y la oscuridad es total. Claro. Y no Eso ya es lo ilegal, ¿no? Podría ser, no necesariamente, pero podría ser. Podría ser. Pero sí, sí. hay una presunción sí, sí. de que si usted está constituyendo una sociedad para ocultar sus ingresos, por algo es. Claro, claro. No va a ser nada más que para tener más problemas administrativos. Juan Carlos, y en términos de esa evasión o esos dineros que el Estado deja de ganar, aún con vías legales, ¿qué impacta más? ¿La evasión doméstica de los ciudadanos comunes y corrientes o la de las empresas? ¿Qué pregunta? Realmente... Porque hay una queja de la empresarial argentina de que la presión tributaria es enorme, pero el Estado no está siendo muy efectivo aparentemente para cobrarlo. El tema de controlar la presión, la carga tributaria de las empresas internacionales es un tema muy complejo, ¿no? Realmente el país requiere más expertise. Sobre todo, el expertise hoy en día está puesto en los abogados de los estudios importantes. Uno cuando va a la FIP encuentra que no está al mismo grado de conocimiento y de detalle para poder controlar esto. Y el control es muy difícil. No es una cosa sencilla, es muy, muy difícil. Y últimamente se vienen haciendo esfuerzos para esto. Pero bueno, poco a poco, ¿no? En esta materia. Porque siempre nos enseñaron que la tributación se manejaba en un entorno cerrado. Y ahora encontramos que la tributación se está manejando en un país en un entorno abierto. ¿En qué sentido cerrado y abierto? El sentido de que cómo se manejan las exportaciones e importaciones en un país determinado. Entiendo. Abierto en términos internacionales. Exactamente. Todo lo que son, planes de acción, presupuestos y demás. Y realmente esto es lo que... Juan Carlos, tengo una cifra de una ONG, Global Financial Integrity, que dice que en 2013, es la cifra que tengo, los flujos financieros ilícitos salidos de países emergentes llegaron a 1,1 billones de dólares, ¿no? El 83% tuvo que ver con manipulación de precios a los que se venden entre filiales de un mismo grupo, como usted planteaba, y el 17% salida de capitales por vías ilegales directamente. Es decir, hay un 83% de ese flujo no del todo legítimo. Una parte es ilegal, pero la menor parte es realmente legal. Lo otro es estos trucos legales, pero que bueno, un Estado podría intentar revisar. Ahora, ¿hay conciencia en la FIP y en los organismos del Estado de esa brecha de expertise y de conocimiento entre los abogados de las empresas y los abogados del Estado? Yo diría, se ha mejorado muchísimo la situación, muchísimo. Hace 10 años atrás esto era una materia desconocida. Hoy en día la FIP está alerta. Si no hace más es porque no puede, porque no tiene recursos o porque realmente la materia es muy complicada. Pero se ha aumentado muchísimo el conocimiento y la preocupación por estos temas. Entonces me parece importante destacar esto porque realmente uno puede hacer un gran esfuerzo doméstico, pero por el lado de atrás las empresas internacionales bailan tranquilamente sin ningún problema. Sí, la apertura del comercio es interesante, pero también los estados tienen que ser inteligentes para capturarle esa renta, parte de esa renta, claro. Ahora, a mi juicio el panorama de materia de evasión es un panorama complejo, porque toca a todos los actores. El sector privado, los que son asalariados, son los que pagan regularmente, retenidos en la fuente y sin posibilidades de evadir. Los sectores... Empleados, usted está hablando de los empleados del sector privado. Los que son, los que no están registrados, los que son nominados y demás, esos tienen evasión total, 100%, porque realmente no declaran nada. Sí, trabajadores en negro. Trabajadores en negro totalmente. Pero están precarizados también, ¿no? No reciben protección social. Exactamente. Entonces ellos hacen una opción entre pagar el impuesto y declararse y utilizar los bienes públicos que el Estado le ofrece, o bien desaparecer a veces no es una opción del trabajador, sino que es quien tiene el poder ahí, a veces es el empleador, ¿no? Exactamente, ¿no? Y después las empresas, eso de que hay empresas grandes que no evaden y empresas chicas que evaden, eso constituye un mito que viene del pasado. A mi juicio, por lo que uno ve, la evasión está en todos lados.
Grandes y chicas. Grandes y chicas. Entonces, que las empresas grandes evaden más grandes, no tengo la menor duda. En porcentaje puede ser que no, pero en términos absolutos sí. Claro. Entonces, esto me parece, volumen de negocios es mayor, exactamente. Claro. Entonces me parece que esto es una materia que hay que poner mucho énfasis y realmente avanzar con las nuevas técnicas que hoy en día se administran estas casas. Administrar el padrón de contribuyentes, como decimos, constituye un esfuerzo importante. Y realmente aprovechar los datos que surgen de las fuentes de información, realmente es el objetivo para ir. Yo recuerdo haber ido, cuando estaba trabajando en el gobierno, haber buscado alguna información. Entonces me fui a la FIP a buscar la información y me dijeron, sí, la información está, pero usted hágase la idea de que está adentro de un granero enorme. Procesarla es otra cosa. Tenerla a mano es otra cosa. Exactamente. Donde realmente la información está en algún lado, pero no tenemos conciencia de dónde está la información para poder usarla adecuadamente y en el momento oportuno. Juan Carlos, se habla mucho de déficit fiscal cero, del problema del déficit fiscal en Argentina. Si el Estado fuera lo suficientemente moderno e inteligente para enfocarse tanto en las empresas como en los ciudadanos, los ingresos tributarios, digamos, podrían alcanzar sin necesidad de impactar, por ejemplo, en una reestructuración de empleados públicos que deje a muchos en la calle? Podría ser, yo no tengo datos y no hay datos sobre eso, pero yo creo que realmente mejoraría muchísimo la situación de aquellos que evaden y de los que no evaden. Porque uno de los problemas que tenemos en la materia tributaria es que si usted gana 100 y yo gano 100, ¿por qué yo tengo que pagar menos que usted? Es decir, hay un problema de inequidad. Ese problema de inequidad, ¿a dónde lleva? A que la próxima vez que usted tiene que pagar, va a pagar lo que pague yo, va a pagar menos. Porque va a decir, no, yo no voy a estar pagando por la inequidad que se presenta en el sistema. Entonces, me parece importante tener claro esto. ¿Pero es una inequidad por evasión o es una inequidad? Inequidad por evasión, por incumplimiento. Por incumplimiento. Incumplimiento y evasión, ¿no? El incumplimiento se penaliza también, pero la evasión se penaliza más cuando es capturada. Y además se arman cadenas de evasores que se venden unos a los otros y que aprovechan además otra cuestión que son los programas de promoción. A ver. Además de evadir el impuesto, sobre todo el impuesto a las sociedades y el IVA, están alterados por una cuestión central que son las deducciones. ¿Qué son deducciones? Todo aquello que se puede restar de los ingresos brutos. El país tiene, lamentablemente, muchas deducciones admitidas a nivel empresarial. Muchas. Por ejemplo, y con las que usted no está de acuerdo. Exactamente. Por ejemplo. Bueno, ha habido casos de, por ejemplo, empresas forestales en el país que tenían un equipo importante de forestación, que como estaba alcanzado por un régimen promocional, la empresa iba y venía adentro y afuera de las fronteras del país. ¿Por qué? Porque cada vez que movían la empresa para la otra jurisdicción, cobraban el diferencial de gravamen. Entonces, eso realmente es un caso ya límite. Límite. Pero empresas que están beneficiadas por planes de promoción son muchísimos. Realmente el gobierno está entendiendo muy bien el tema porque está cerrando un poco las vías de uno de los lugares más importantes de promoción, que es Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, que fue una bandera del gobierno anterior. Todo lo que uno ve del televisor que compró en Garbarino o de la computadora o de lo que sea, todo tiene un cartelito que dice, hecho en Tierra del Fuego. ¿Y por qué usted está en desacuerdo con ese mecanismo y ese sistema de promoción? Porque genera una competencia totalmente desleal con el que no está promovido. Genera que esa promoción hace que yo tengo que pagar más impuestos. Porque si no, no alcanzaría, supóngase. Si todos estamos promovidos... Sí, aquello que no paga quien está en el régimen de promoción, alguien lo tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar. Nada es gratis. Nada es gratis. Alguien lo tiene que pagar. Pero al mismo tiempo no es una política estatal interesante promover ciertos sectores. Por ejemplo, ahora se le está prestando mucha atención al software.
Sí, es una política muy interesante, pero en la medida en que se acote a determinados objetivos. No, si usted promueve a todo el mundo, no promueve, promueve a nadie. Claro. Entonces, para eso, baje la tasa y déjela como está y que todo el mundo pague a una tasa más reducida. Pero estas promociones están muy dirigidas. Durante muchos años hay 4 provincias, San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja, que recibían planes de promoción muy grandes. Felizmente eso se ha ido acotando. ¿Cuán inequitativo es el sistema tributario argentino comparativamente con países de la región? Chile siempre es un país interesante para comparar. El sistema tributario nuestro es bastante inequitativo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la distribución no está acompasada con los ingresos que se obtienen. El pago de los tributos en muchos sectores, ingresos medios y bajos, hacen que se tribute más de lo que uno realmente percibe. Y realmente es una materia muy difícil porque requiere tomar medidas muy importantes y drásticas para poder controlarlo. ¿Cuál sería para nosotros el grado de equidad o de inequidad? A ver. Hay un criterio que se llama se me fue el nombre en este momento, pero el coeficiente de Gini. Sí. El coeficiente de Gini lo que hace es mide esto que estamos hablando. Y los estudios justamente que he visto en los últimos días, que están hechos en Estados Unidos, en la Universidad de Tulane, muestra de que la inequidad es del 0.5, cuando en los países desarrollados es 0.35. Claro. Y entonces ahí hay un problema muy serio. Y además el tema de los desequilibrios y de las inequidades que se presentan requiere mirar un poco el panorama con una visión un poco más grande, porque no solamente es un problema tributario, es un problema de gastos también. Claro. De cómo usted distribuye los gastos. Claro. ¿Quiénes se benefician con los gastos? Claro. Con los bienes públicos, como decimos, los bienes sociales. Sí. Entonces, es fundamental tener claro esto. Es un problema de los dos, de suma y de resta. Sin duda. En los países desarrollados, en Europa, en la mayor parte de esos países, mire usted, el sistema tributario no es muy progresista. Es más bien neutro. Pero el aporte que hace el Estado a través de los bienes públicos es inmenso. Claro, sí es progresista, el aporte es... Exactamente, el aporte es inmenso a través de sanatorios como La Gente, hospitales, educación pública, seguridad y demás. En cambio nosotros tenemos que hacernos cargo de toda esta cuestión porque los bienes no son muy eficientes. Muy interesante, Juan Carlos, por esta explicación tan detallada de este mecanismo de, bueno, hay tanta queja en Argentina sobre la presión tributaria, pero la evasión es importante también. Ya lo creo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.